ha roto un poco el ritmo, pero vamos a intentar recuperar. La siguiente ponencia va a tratar de los fondos Next Generation para el sector inmobiliario. Consideramos que esto es un tema importante para la actividad de intermediación inmobiliaria, puesto que a través de la agencia inmobiliaria, que intervienen en la transmisión de viviendas fundamentalmente, pues se puede desde la inmobiliaria asesorar a los adquirentes sobre las subvenciones que hay en materia de rehabilitación y sobre eficiencia energética fundamentalmente. Para esta ponencia está con nosotros Luis Alberto Martínez Caña, que es el presidente decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, al que le agradecemos su presencia y con el cual hemos colaborado, porque este tema de los fondos Next Generation se han dado en el propio Colegio de Arquitectos con la participación del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada y algún que otro colegio que está dentro del mundo inmobiliario. Arquitectos técnicos, no recuerdo exactamente quiénes, pero en fin, que es un tema que ha sido tratado y que consideramos que es fundamental para el conocimiento del colectivo inmobiliario. Así que, sin más presentación, le voy a dar la palabra a Luis Alberto para que nos ilustre este tema tan interesante. Bien, pues muchas gracias, Javier. Agradecer la invitación del Consejo. También quiero pedir disculpas porque este acto se iba a celebrar inicialmente en el Colegio de Arquitectos, pero bueno, pues diversos incidentes han hecho que no haya podido ser, pero bueno, una minucia, problemas técnicos. Creo que satisfactoriamente, ¿no? Sí, fenomenal. Bien. Saludar también a Genaro Sánchez Capilla, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Granada y presidente de Unión Profesional. Y sí, como ha dicho Javier, pues yo soy arquitecto, soy de los de las habilidades espaciales que ha citado el doctor Gutiérrez y sí, posiblemente estemos un poco locos porque tengamos que decidir la orientación de las viviendas o otras cuestiones. Bueno, en principio Javier y yo vimos la oportunidad de tratar este tema, que creo que es un tema de bastante actualidad, pero que se va a poner mucho más de actualidad en un plazo de aproximadamente 15 días. Entonces, ahora después les diré y les explicaré los motivos. Como creo que puede ser de su interés en cuanto a ciudadanos normales que puedan ser beneficiarios de esas ayudas que conceden los fondos Next Generation y, por supuesto, como profesionales del sector que pueden participar también mediante su ejercicio profesional en la buena marcha de estas subvenciones en cuanto a gestión y tramitación. Creo que por sus características podrían perfectamente participar de este proceso. Voy a hacer una pequeña introducción del origen de todo esto. Esto surge del Consejo de Europa, pues a raíz de la pandemia, para establecer un plan de recuperación post-COVID de aplicación a partir de 2021. Todos los Estados miembros de la Unión Europea transpusieron a sus correspondientes países este plan de recuperación y aquí en España se hizo mediante el famoso y muy nombrado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue acordado en octubre de 2020. Si nos ponemos un poquito en fechas, pues el COVID surge en marzo de 2020, la Unión Europea acuerda los fondos Next Generation en junio y octubre de 2020 los Estados miembros, por lo menos España, acuerda su plan de recuperación, transformación y resiliencia. Este plan es un proyecto de país en el cual se traza la hoja de ruta para precisamente modernizar
modernizar el país en cuanto a cuestiones como la eficiencia energética y de camino que se constituya en un revulsivo para mejorar la economía tan maltrecha por la crisis sanitaria de la pandemia. Requiere, por tanto, la implicación de todos los agentes sociales y económicos. Este plan tiene una componente 2, tiene muchas componentes, pero una de ellas es la que está destinada al parque inmobiliario, que es objeto de su actividad. Incluye, por tanto, la rehabilitación de viviendas y la construcción de viviendas eficientes energéticamente en alquiler social. Pero, en fin, hoy nos vamos a centrar en lo que es la rehabilitación del parque inmobiliario. Hay también otros programas que posiblemente conozcan ustedes, como el Plan PRE, el Plan MOVES, que va destinado a fomentar el uso de los vehículos eléctricos, el PIREP, son programas de rehabilitación de edificios públicos, que va destinado a los ayuntamientos, y nosotros nos centraremos en el plan de rehabilitación. Bueno, como consecuencia de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, el Gobierno sacó un Real Decreto, el 853, que regula los programas de ayuda a la rehabilitación. Entonces, se trata de 6 líneas, se las cito rápidamente. Una línea 1, rehabilitación a nivel de barrio. Esto, un ejemplo clarísimo lo tenemos aquí en Granada, en Santa Adela. Bueno, pues son actuaciones que son promovidas por la administración pública, aunque también pueden serlo por la privada, y su ámbito de extensión son barrios. Una línea 2 de apoyo a las oficinas de rehabilitación. Las oficinas de rehabilitación son unas oficinas que la administración considera que pueden colaborar con ellos en la gestión de estos fondos, porque ellos ven que no son capaces de abordar lo que se les viene encima. Entre esas oficinas de apoyo a la rehabilitación se ha contado con los colectivos de, por lo menos en Andalucía, creo que en toda España, de arquitectos, de aparejadores y de administradores de fincas. Una línea 3, ya entrando en materia de rehabilitación a nivel de edificio, pueden ser viviendas unifamiliares y pueden ser bloques de viviendas. Una línea 4, mejora de eficiencia energética en viviendas, tanto de vivienda unifamiliar como, por ejemplo, el piso quinto A de un bloque de viviendas puede solicitar por su propia cuenta esta línea de mejora de eficiencia energética de su vivienda. Una línea 5, elaboración del libro del edificio existente, de esto hablaré ahora más tarde, y redacción de los proyectos. Y finalmente la mencionada línea esta de construcción de vivienda en alquiler social. Una novedad es que estas subvenciones de las actuaciones lo pueden ser con carácter retroactivo, es decir, que para todas aquellas actuaciones que se hayan emprendido a partir del 1 de febrero de 2020, pues entrarían dentro o serían objeto de subvención. No entiendo la fecha, 1 de febrero de 2020, pues lo suyo quizá por situar a la pandemia habría sido 1 de marzo de 2020 o por ahí, pero bueno, han escogido esta fecha. Es decir, que todos aquellos que estén haciendo o hayan hecho actuaciones de rehabilitación en sus viviendas pueden ahora retroactivamente solicitar la subvención. Una condición indispensable para solicitar las subvenciones es que no se empleen combustibles fósiles, es decir, que la generación de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria no lo puede ser con energías tipo fósil, gasoil, etc. Bueno, el importe de la anualidad para el año 2021, que está ya librado y está en poder, en este caso, de la Junta de Andalucía, pero también del resto de comunidades autónomas, porque las subvenciones las gestiona las comunidades autónomas. Entonces, el Estado transfiere el dinero y la Junta de Andalucía tiene aquí ya el importe de 2021. Estamos en 2022, el importe de 2021, que fueron 200 millones de euros.
Andalucía ha sido la comunidad, digamos, que ha recibido un mayor importe de la subvención, quizá porque es la comunidad más poblada, con 8,5 millones de habitantes. Pues de esos 200 millones, frente, por ejemplo, a Cataluña, que se le han concedido 186, o Madrid, que se le han concedido 161. Valencia, 125, y el resto de comunidades están por debajo de los 100 millones. Bueno. Paralelamente a este decreto estatal, surge también el mismo día, 5 de octubre de 2021, surge otro decreto, esta vez de la Jefatura del Estado, en el cual se acuerdan medidas urgentes de impulso a la rehabilitación edificatoria. Estos son medidas paralelas, como por ejemplo bonificaciones fiscales. Todas las subvenciones que se consigan no gravan la base imponible de los beneficiarios. Esto es una novedad y bueno, pues creo que es un dato importante. También se ha modificado la ley de propiedad horizontal en cuanto a la adopción de acuerdos por mayoría simple, es decir, para facilitar que las comunidades de propietarios acuerden solicitar las subvenciones, pues esto que quizás afectaba a zonas comunes y requería una mayoría cualificada para su adopción, pues se ha simplificado modificando la ley de propiedad horizontal. La ley del suelo también se ha modificado, en fin, todas aquellas legislaciones que pudieran afectar al desarrollo de estas subvenciones. Me gustaría hacer un punto de partida, es decir, de dónde partimos para comprender la importancia no ya en sí de la ayuda, sino de la rehabilitación, que se hace imprescindible. El parque inmobiliario, y estos datos posiblemente ustedes los conozcan, el parque inmobiliario español está constituido por 25 millones de viviendas, que están repartidas en 10 millones de edificaciones, entre unifamiliares y plurifamiliares. Me refiero exclusivamente al uso residencial, lógicamente. Pues bien, el 50% de este parque inmobiliario es anterior al año 1980. Quiere esto decir que este parque inmobiliario, que son pues, 5 millones de edificios, equivalente a 10 millones de viviendas, no dispone de ningún tipo de aislamiento en la edificación. Con lo cual, pues imagínense ustedes la eficiencia energética del 50% del parque inmobiliario español, es nula. Y otra de las bondades de esta ayuda, aparte de la eficiencia energética, es la accesibilidad. Porque si el parque inmobiliario español está envejecido, no digamos de la pirámide poblacional. Es decir, todos sabemos que la pirámide está engordando en altura. El 75% de los edificios no son accesibles. Cuando digo esto, hay que saber que la accesibilidad no es que no haya ascensor, es que haya cualquier tipo de obstáculo que impida a personas con discapacidad poder acceder autónomamente al interior del edificio. Pero, volviendo al tema de los ascensores, un 40% de los edificios de más de 4 plantas en España carecen de ascensor. Por lo cual, pues realmente se hace necesaria la intervención a nivel de eficiencia energética y a nivel de accesibilidad. Bueno, bajo estas premisas, la Unión Europea ha fijado o ha estimado, yo creo que con bastante generosidad, una rehabilitación, una cifra de viviendas rehabilitadas de 500.000 en España, hasta el año 2026. El año 2026 finaliza los fondos Next Generation. Entonces, en ese año, 2026, la Unión Europea prevé que se rehabiliten en España 500.000 viviendas. Pero claro, eso es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque antes hemos comentado que hay 10 millones de viviendas que no son eficientes energéticamente, por no hablar de las que no son accesibles. Es decir, que suponiendo con el punto de vista más optimista que en 2026 se hubieran rehabilitado en España 500.000 viviendas, pues quedarían 9,5 millones de viviendas. Con lo cual,
Esto es un impulso, es decir, la ayuda, como todas las subvenciones, es un impulso. No se puede quedarse solamente en eso, sino que la iniciativa pública, la iniciativa privada debe de continuar en esa senda de la rehabilitación, aunque sea rascándose el bolsillo. ¿Por qué? Porque si no, pues esto seguimos adoleciendo de las mismas carencias que venimos arrastrando crónicamente. Luego hay otros indicadores. El Plan Nacional de Energía y Clima ha fijado rehabilitar 1.200.000 viviendas para el año 2030. Bueno, pues si para el año 2026 se habían fijado en 500.000, del 26 al 30 tienen que incorporarse 700.000 viviendas más. O sea que, y actualmente, para que se hagan ustedes una idea, el ritmo de rehabilitación en España es de 30.000 viviendas al año. Con lo cual, para llegar a 1.200.000, pues hay que multiplicar por 10 cada año, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto se debe, y además se va poco a poco se va a consolidar un cambio de escenario. Es decir, se va a fomentar la rehabilitación. Los centros urbanos se tienen que revitalizar, están vacíos, están degradados. Se va a frenar la expansión de obra nueva, porque todo eso lo contempla la agenda urbana andaluza, la agenda urbana española, la agenda urbana europea. Esto no quiere decir, que yo lo he dicho ya en otros foros, que ahora no se construya obra nueva. Se tiene que construir obra nueva, pero evidentemente la tendencia, la proporción va a alterarse. Bueno, pues volviendo al tema de la ayuda, les he citado anteriormente todo lo que el Estado ha hecho. Ahora ya les cito lo que ha hecho la comunidad autónoma. A finales, porque como he dicho antes, es competencia de las comunidades autónomas la gestión de la ayuda. En noviembre de 2021 la Junta de Andalucía saca un proyecto de orden que aprueba las bases reguladoras de estas ayudas. Estamos en noviembre de 2021. Ya 2021 era el año en donde se habían librado 200 millones de euros. La Junta de Andalucía, en la transposición de ese decreto estatal a la comunidad autónoma, bueno, pues establece una línea muy parecida a las del Real Decreto, que no se les voy a citar porque por no aburrirles, pero que vienen a ser las mismas. Y ahora después las explicaré. Se prevé, la Junta de Andalucía también prevé que con esos 200 millones del año 2021 va a rehabilitar 29.000 viviendas. Bueno, de momento el 2021 ha pasado en balde. Se supone que los fondos de 2022 se acumularán con los de 2021 y bueno, el asunto es ver cuándo realmente se empieza, porque es que a día de hoy todavía no hemos empezado. Bueno, actualmente, por lo menos con los datos que maneja el Colegio de Arquitectos de Granada, el porcentaje de viviendas de obra nueva y viviendas de rehabilitación es un 85-15. Este porcentaje evidentemente tiene que cambiar en beneficio de la rehabilitación, porque pues, evidentemente estas subvenciones van a contribuir a ello. Ya en 2022, en enero, la Consejería de Fomento presentó el Plan Ecovivienda. El Plan Ecovivienda es el que regula todo esto y entre sus cifras dice que bueno, pues, habrá unos 100.000 beneficiarios, 24.000 empleos y se reducirá un 13% de las actuales emisiones de monóxido de carbono. Les voy a explicar brevemente las ayudas concretas. En Andalucía hay 4 líneas. Está, y voy a empezar por orden inverso a como han sido publicadas, porque creo que es el orden lógico. En primer lugar está la línea 3, yo la cito en primer lugar, que es la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación.
No sé si ustedes conocerán que en Obra Nueva hay un libro del edificio de Obra Nueva, que es un libro que debe de disponer la comunidad de propietarios, bueno, o el propietario de una vivienda unifamiliar, en donde se recoge toda la documentación correspondiente a la edificación. Bueno, pues esto mismo se va a hacer con los edificios existentes. Esto, que además entendemos que es imprescindible porque se constituye en una foto fija del estado del edificio. Entonces habrá que definir la diagnosis del edificio para saber qué necesita, qué subvenciones se pueden pedir y realmente pues establecer un punto de partida para fijar las carencias y las necesidades del edificio. Esta subvención o esta ayuda es subvencionable al 100%, es decir, aquel interesado, sea comunidad de propietarios, sea propietario de una vivienda unifamiliar, que solicite esta línea de ayuda, no le cuesta un euro. Es subvencionable al 100%. Después, y como condición necesaria, vendrían la redacción de los proyectos que necesitan esas viviendas que han solicitado subvención o que pretenden solicitar subvención para las obras. Entonces, también los proyectos que redactan los técnicos son subvencionables y son subvencionables al 100%. Es decir, que al posible solicitante o posible beneficiario le sigue sin costar un euro. Incluyen también como medida novedosa que el IVA es también subvencionado al 100%. Luego ya viene la línea de rehabilitación de los edificios. Insisto, sean viviendas unifamiliares, sean vivienda colectiva. Esta línea, que las subvenciones que se establecen pueden llegar a cantidades para comunidades de propietarios que pueden estar dependiendo del número de viviendas, pero para, por ejemplo, el típico bloque de 4 plantas y 4 viviendas por planta, 16 viviendas. Estos bloques se construyeron mucho en la época franquista. El Ministerio de la Vivienda hacía este tipo de viviendas, eran viviendas de 4 plantas sin ascensor. Pues este tipo de edificios son los llamados a este tipo de rehabilitaciones. Bueno, pues pueden optar a subvenciones de 300.000 euros, que es un dinero importante para una comunidad de propietarios. Si pues nos vamos a mayor altura y mayor número de viviendas, pues nada más que multiplicar. En el caso de un edificio de 8 plantas, pues estaríamos hablando de, y 4 viviendas por planta, 32 viviendas, estaríamos hablando de 600.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que las condiciones son bastante exigentes. Es difícil, va a ser difícil cumplir las condiciones que se exigen para obtener la subvención. Hay 2 condiciones. Una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%. Es decir, que las calderas, esto penaliza las calderas de gasoil y se tiene que reducir mediante otro tipo de combustible o de generación, se tienen que disminuir ese consumo de energía, un 30%. Y, además, se tiene que reducir la demanda de calefacción y de refrigeración en un porcentaje determinado en función de las zonas climáticas. Entonces, se establecen, hay 5 zonas climáticas en función de la altura donde se encuentre la edificación, la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, aquí donde estamos en Granada somos zona climática C y se necesita reducir esa demanda en un 25%. Como estamos en un acto del Consejo Andaluz, pues por ejemplo, en Cádiz está exento de cumplir esta condición. ¿Por qué? Pues porque Cádiz es una zona climática A y entonces no necesita reducir el consumo ni de calefacción ni de refrigeración. Es decir, en los lugares costeros y los lugares que estén a menos de 800 metros, perdón, de 350 metros,
están exentos de cumplir esta reducción de demanda del consumo de calefacción y refrigeración. Entonces, claro, tradicionalmente, y además la gente de la Junta de Andalucía lo saca siempre a colación, en Cádiz la política de subvenciones tiene gran aceptación. Hay que decir también, estamos hablando tanto de subvención, que conseguir el máximo subvencionable, que es el 80%, va a ser, en determinadas zonas, va a ser bastante difícil. Con lo cual, en el caso de conseguirlo, luego quedaría un 20%, un 20% que sí tienen que sufragar los beneficiarios de sus bolsillos. Entonces, para esto, habrán oído ustedes, las entidades financieras han sacado o están sacando líneas de subvención, líneas de crédito para complementar esa subvención. Pero también con la ventaja de que si esa subvención decayera, porque claro, si no se cumple la subvención hay que devolverla. Entonces ahí está la entidad financiera que dirá, pues han perdido ustedes la subvención, pues yo les ayudo a financiar ese 80% que, insisto, difícilmente conseguirían, ese 60% o ese 40% que es lo más normal que se consiga. Y digo esto ¿por qué? Porque las exigencias son muy fuertes. En un edificio convencional hay que utilizar una técnica que se llama SATE, que es revestir el edificio con una envolvente de unos 10 centímetros de aislamiento térmico. Esto se hace desde el exterior. Hay que colocar placas fotovoltaicas y hay que cambiar ventanas, pero ventanas que son bastante eficientes y consecuentemente son bastante caras. Y aún así se está sujeto a que haya un certificado de eficiencia energética que ustedes conocen bien, que diga que efectivamente lo que se proyectó se ha ejecutado y la obra ejecutada cumple con lo que se haya proyectado. Y estando en juego 600.000 euros o 800.000 euros de subvención, pues habrá que andarse con pies de plomo los técnicos que vayan a hacer esos certificados energéticos, porque van a ser fiscalizados. Entonces, pues con esto hay que tener cuidado. Le estaba diciendo a Luis Alberto, veo ahí una cantidad de folios y de datos que le pedía un poco resumir para ver si conseguimos retomar. Perfecto, para ver si conseguimos retomar tiempos. Vale. Una segunda línea, que es la mejora de eficiencia energética en viviendas. Esto es subvencionable al 40%, el 40% del coste de actuación. Es decir, si ustedes quieren cambiar, solicitar esta ayuda y consideran que lo pueden hacer cambiando las ventanas de su vivienda, pues se le va a subvencionar un 40% hasta un máximo de 3.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tienen que colocar unas ventanas que para una vivienda normal de salón y 3 dormitorios, pues posiblemente les cueste pues, unos 12 o 14.000 euros. Claro, ¿qué ocurre? Que si les subvencionan 3.000, pues tienen que aportar 8 o 9.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor ponen unas ventanas de 7.000, 8.000 euros, que son buenas también, pero que evidentemente que van a ser mejor que lo que tenían, pero que no alcanzan ese nivel de aislamiento. Bueno, ahora, cuestiones generales comunes a todas estas líneas de subvención. Y aquí es donde yo creo que ustedes pueden participar y pueden intervenir. Está la figura del agente rehabilitador o el gestor de subvenciones. Esta figura es la que se puede dedicar a tramitar o gestionar las subvenciones. La tramitación o gestión no es sencilla, y posiblemente los ciudadanos de a pie o no estén capacitados o no dispongan de tiempo para poder hacer la gestión de estas solicitudes. Entonces, pueden incluso, mediante un acuerdo con el solicitante,
percibir el importe de la subvención, de tal manera que por delegación del beneficiario, del solicitante, ustedes perciben la subvención para llevar a buen puerto esa rehabilitación. Cuando he dicho que esto va a estar en boca de todos, posiblemente en un plazo de 15 días, es porque hay indicios de que la convocatoria va a salir a 1 de octubre. La convocatoria donde se va a poder solicitar esas líneas se va a hacer mediante un simple formulario. En este caso sí es sencillo, no se requieren datos, excesivos datos, y tras una propuesta provisional de concesión hay que presentar la documentación. Y una vez que se presente la documentación, habrá una resolución definitiva estimándola o desestimándola. A partir de ahí se harían las obras y luego habría que justificarlas, que ahí es donde está el riesgo de no cumplir con lo que establecía el proyecto y por tanto perder el derecho de la subvención y tener que reintegrarla. Como siempre pasa, vamos tarde. Somos la única comunidad junto a Asturias, Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que todavía no ha sacado la convocatoria. Y resulta que el fin del plazo de solicitudes es en noviembre de 2023, es decir, queda un año para tramitar las solicitudes. Y luego, hasta junio de 2026, que acaba ya las justificaciones. Con lo cual, de los iniciales 3 años que iba a haber, 21, 22 y 23, pues se va a quedar en el 2023. Hipótesis de éxito. Pues ya creo que lo he dejado un poco claro. En anteriores convocatorias a estos fondos Next Generation que la Consejería de Fomento ha desarrollado, el porcentaje de éxito, por ejemplo, en la ayuda de eficiencia energética ha sido de un 2,5% de las solicitudes presentadas. Y eso en cuestión de eficiencia energética. En cuestión de accesibilidad, instalación de ascensores, rampas, etcétera, ha sido un poquito mayor, un 14%. Tampoco es para tirar cohetes. Con lo cual, con esas mimbres, si ahora las ayudas son más potentes y por tanto más exigentes, pues realmente yo creo que se va a devolver, muchos de los fondos van a tener que ser devueltos a Europa. Estos datos están en la página web de la Consejería de Fomento. Y ya, pues termino un poco con unas conclusiones. Cambio de escenario en la dinámica residencial. En cuanto a la gestión de ayuda, va a ser imprescindible esa figura del agente o del gestor de rehabilitación, para el cual creo que ustedes podrían estar perfectamente capacitados. Hay que mirar, hay que enfocar esto ya con una nueva mentalidad. Hay un escenario que habrán oído ustedes mucho, que es 2050, un escenario que está fijado por la agenda esta que he nombrado antes. Bueno, en 2050 se pretende llegar a construir edificios de consumo casi nulo, edificios que no consuman energía. Esto suena a futuro, pero bueno, pues si no será 2050, será el 2150, pero hay que llegar a eso porque a la vista está que si no, es que posiblemente no lleguemos. Claro. Y bueno, el Colegio de Arquitectos lo ha citado antes Javier, en el 2022 sacó una campaña, él vino también a hacer una ponencia, era Necesitas Arquitecto, Necesitas Arquitecta, fue una campaña que se lanzó por medio de todo tipo, de prensa, radio, cuñas radiofónicas, en fin. Y bueno, pretendíamos concienciar a la ciudadanía
de la importancia de la rehabilitación y de la venida de estas subvenciones para que un poco la gente pues se pusiera las pilas y empezara a mover esto antes de que llegue la convocatoria. Como siempre nos pilla el toro y ya veremos a ver. Con lo cual, y para finalizar, pongo a su disposición al colectivo de arquitectos para una estrecha colaboración con ustedes, porque creo que esto ha de ser una labor de un equipo pluridisciplinar, aparejadores, administradores, agentes de la propiedad, porque si no, esto no va a buen puerto. Así que reitero las gracias y muchas gracias a todos por su